Hola, bienvenidos al canal Medicina Crítica de Emergencia. Hablaremos hoy de monitoreo hemodinámico en paciente pediátrico con chikungunya grave, más allá del soporte de órganos. Es la primera vez que estoy en el canal, gracias por eso. Me presento, soy la doctora Roxana Simón Suárez, especialista en primer grado de pediatría, diplomada de cardiología pediátrica. Comenzaremos hablando qué es la fiebre chikungunya y cómo se comporta en los niños. Pues bien, esta es una enfermedad que es una enfermedad tropical que tiene una alta morbilidad y una baja mortalidad con respecto a otras enfermedades infecciosas. Tiene un curso epidémico y genera una discapacidad crónica. Existen factores de riesgo, sobre todo la edad, los neonatos y los niños, los lactantes menores de 3 meses, y la presencia de comorbilidades. Comorbilidades, las más frecuentes en pediatría: cardiopatías congénitas, enfermedades oncohematológicas, enfermedades neurológicas, neuromusculares, por citar alguna de ellas. Su vía de transmisión es a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes aegypti y Aedes albopictus. En neonatos también se plantea una transmisión vertical y no existen evidencias de transmisión por lactancia materna. Por tanto, la lactancia materna es segura. Consta de 3 fases: una fase aguda, posaguda y crónica. En su fase aguda, que va desde el día 1 de la enfermedad hacia el 21, y algunas citas lo limitan hasta el día 14. Una fase posaguda, también llamada subaguda, que va 3 meses posterior a esta primera, y una fase crónica que se está limitada a los 3 meses, o sea, delimitada a partir de 3 meses de esta segunda fase. Entonces, ¿cómo entender qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tiene elementos muy distintivos en los niños. Ocurre una tormenta perfecta que va a llevar consigo 3 situaciones amenazantes. Una de ellas es la fuga capilar masiva, la disfunción miocárdica directa y la alteración del tono vascular. Con la fuga capilar masiva va a existir extravasación, o sea, hay una hipercitonemia de un aumento en las interleuquinas 1, las 6, que va a provocar extravasación de plasma. Consigo va a traer edema pleural, pericárdico, edema pulmonar, edema de pared. La disfunción miocárdica directa, esta miocarditis, ya sea por la influencia del virus en sí o como una respuesta inflamatoria propia en el miocardio, que va a provocar una dilatación de cavidades y una disminución de la FEBI, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y por último, esta alteración del tono vascular, que estas vasoplegias relativas contribuyente a mayor estado de shock. Por tanto, provoca un shock mixto, un shock que es distributivo, cardiogénico e hipovolémico. Es un shock que progresa rápidamente y que es allí donde el monitoreo hemodinámico tiene su papel fundamental de determinar qué elemento está predominante y qué actuar ante él. ¿Cómo identificar qué signos de alarma que nos muestra de que mi paciente puede estar ante una enfermedad grave? El primero de ellos es alteración del triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación pediátrica se ha implementado hace muchos años, es una herramienta de mucha utilidad ante cualquier enfermedad y nos ayuda a discernir si mi paciente, si mi niño está o no gravemente enfermo. Tiene 3 lados. El lado A es el lado de la apariencia, que evalúa el estado neurológico del niño. Esto es importante conocer, que sin tocar al paciente, sin examinarlo, con solo observarlo. ¿Qué vamos a ver? El tono. ¿Cómo es el tono del niño? ¿Cómo es la reactividad? La consolabilidad. Ojo del paciente, que no encuentra consuelo ni aún en brazos de su madre. ¿Cómo es la mirada? Si es una mirada que está apagada, si tiene un aspecto de niño enfermo. ¿Cómo es el llanto en los más pequeños? ¿Cómo es el lenguaje en los niños un poco más grandes? El otro elemento es el trabajo respiratorio, el otro lado del triángulo. Vamos a ver si tiene retracciones, si tiene aleteo nasal, si lo vemos con taquipnea, si existen ruidos respiratorios anormales como son el estridor, la sibilancia, la sifonía, el ronquido, si hay posiciones de olfateo, de balanceo de la cabeza en busca de oxígeno, o si existe la posición de trípode,
que es el paciente con laringitis grave que adopta una posición en el lecho sentadito, inclinado hacia adelante. Y por último, la C, el lado C del triángulo, que es la circulación, que valora la función cardíaca y la perfusión orgánica. Vamos a ver la coloración cutánea. Es un paciente si está pálido, si tiene íctero, si tiene marmoleado de la piel, marmoleado también llamado livedo reticularis, piel de mercenario. Si existe cianosis, puede ser acrocianosis o cianosis central, y para identificar si es central o no, el mejor testigo de la cianosis central es la lengua. Una vez explorado el triángulo, yo voy angulando. Si tiene afectado la apariencia y la circulación, pues entonces mi etiología va dirigida hacia una disfunción cardíaca y con toma neurológica, o está sistémico mi paciente. Y si está angulado, pues entonces la circulación, el trabajo respiratorio, pues entonces mi etiología es muy probable de origen respiratorio. Y así voy orientándome en la etiología. Lo que sí concluyo es que tengo alterado el triángulo de evaluación pediátrica y mi paciente está gravemente enfermo. Pasado este paso, vamos a buscar otros elementos. Somnolencia o irritabilidad o alternancia entre ellas. Tenemos además si hay convulsión, si hay arritmias, o sea, taquicardia o trastornos del ritmo, trastornos de perfusión tisular, que de ello vamos a hablar con detalle próximamente en otra diapositiva. Si no tolera la vía oral, si tiene vómitos, si tiene diarrea, si tiene hepatomegalia. Si existe un dolor abdominal espontáneo en la palpación, esto es muy importante, sobre todo en los lactantes, o sea, en los niños menores de 12 meses. Si hay sangrado de mucosas, o si existe una triada de laboratorio, que es la hemoconcentración, trombocitopenia por debajo de 100.000 y transaminasas elevadas. Existen formas atípicas de la infección, o también son complicaciones que requieren ingresos en áreas de atención al grave. Las primeras de ellas, porque son las más visuales, son las dermatológicas, que ocurren predominantemente en los niños pequeños, en los lactantes menores de 3 meses y en los neonatos, que es el síndrome vesículo-ampollar. Aquí vamos a encontrar tres grandes grupos, que es el síndrome de piel escaldada, la epidermolisis bulosa, la necrólisis tóxica epidérmica y el síndrome de Stevens-Johnson. Vemos en estas imágenes pacientes con gran área de flictenas que pueden confluir y denudarse y comportarse al paciente como un gran quemado y constituir además una puerta de entrada para otros gérmenes. En otras formas atípicas de presentación de la enfermedad, por orden de sistemas, están las respiratorias, donde cursa o puede cursar con insuficiencia respiratoria aguda, neumonías. En las cardiovasculares, que toman mucho protagonismo, las miocarditis, pericarditis, cuadro de insuficiencia cardíaca. El niño tiene una diferencia con el adulto en la insuficiencia cardíaca. El adulto tiene más síntomas de izquierda a derecha. El niño realmente muestra síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Trastornos del ritmo y la conducción, inestabilidad hemodinámica, y provoca también un shock mixto. En las digestivas hay una disfunción intestinal aguda, puede existir un abdomen agudo quirúrgico por perforación intestinal y una enterocolitis necrotizante, que es la imagen que se muestra al final de la derecha. En las endocrinas, estas formas atípicas pueden ser síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, insuficiencia adrenal aguda. El medio interno y el equilibrio ácido-básico también se muestra afectado, con una deshidratación de moderada a severa, con o sin pérdidas aparentes, con acidosis metabólica y trastornos electrolíticos. En las hematológicas, anemias agudas, discrasias sanguíneas. En las renales, provocan una lesión renal aguda, nefritis agudas. Y en el sistema nervioso, que es de los más afectados también en esta entidad, las encefalitis, el estatus epiléptico, síndrome de Guillain-Barré y síndrome cerebeloso. Ahora bien, tengo identificado mi estrategia, ya sé que mi paciente está grave, sé que tiene afectación, he definido la forma grave que presenta y voy entonces a la monitorización básica no invasiva. Vamos a tener dos tipos de monitorización, que es la no invasiva y la invasiva cuando el cuadro es refractario. Vamos allá. Esta primera, donde existe una vigilancia estrecha, vamos a evaluar frecuencia cardíaca, tensión arterial. Estos dos parámetros se rigen en la edad pediátrica a través de percentiles, que van a variar
según la región, bueno, determinada por las características genéticas. La evaluación clínica integrada, y ahí vamos a hablar de los signos de hipoperfusión tisular. ¿Qué voy a evaluar? Si mis extremidades están frías, o sea, yo tengo un paciente con gradiente térmico distal, paciente con el tórax y la cabeza caliente y las extremidades que tengan frialdad. Coloración de la piel, una piel pálido grisácea, moteado, con livedo reticular y con cianosis. Un llene capilar que está lento, mayor de 2 segundos. Pulsos periféricos que están débiles o casi imperceptibles. Una oliguria con un ritmo diurético menor de 1 mililitro por kilo por hora, y aquí hay que aclarar, hay que medir diuresis horaria. Cada 1 hora hay que calcular el ritmo diurético porque es uno de los primeros que nos va a definir el estado de shock. Alteración del estado de conciencia y signos precoces de vasodilatación cutánea. ¿Quiénes vamos a encontrar ahí? Una piel que está seca, caliente, un llene capilar que está rápido, llamamos relampagueante, centellante, unos pulsos que son muy saltones, que recuerdan a los pulsos del ductus arterioso porque son muy amplios, una tensión arterial diferencial que está amplia, con una TA diastólica muy baja. Y ojo aquí porque podremos tener una TA media que tenga valores normales, pero quien le está sosteniendo es la TA sistólica, porque una TA diastólica baja es algo que hay que revertir porque no existe o existe una inadecuada perfusión coronaria, ya que la perfusión coronaria ocurre durante la diástole. Entonces, esto no es más que signos de shock hiperdinámico. Tenemos estos elementos y seguimos. Elementos de vigilancia clínica más valoración ecocardiográfica rápida de cavidades. Al evaluar la ecocardiografía, elemento estrella de nuestra presentación, vamos a ver la función ventricular, el estado de volumen llenado y si existen o no complicaciones. Vamos a ver si hay derrame, taponamiento cardíaco, si hay signos de hipertensión pulmonar, y esto lo voy a lograr a través de 2 métodos. No se necesita ser un cardiólogo para realizar una ecocardiografía en el sitio donde está el paciente grave. Solamente es de entrenamiento, eso puede hacerlo el personal que se dedica a cuidados intensivos. Tenemos allí las 3 vistas, o sea, 3 vistas fundamentales para external eje largo, apical de 4 cámaras y las vistas subcostales. Tenemos 2 elementos allí. Focus. El focus es una variante que se incluye dentro del POCUS, que es el ultrasonido point of care, que es ultrasonido en el punto de atención, y el focus no es más que ultrasonido cardíaco focalizado. Es un examen que es rápido, que se sugiere que sea de 3 a 5 minutos con 4 vistas, que puede hacer el médico intensivista, el médico que está enfrentando el cuadro grave, para determinar próximas conductas con rapidez. Y la ecocardiografía transtorácica Doppler, que tiene mayor profundidad, y vamos a ver de qué se trata. En la ecocardiografía Focus se sugería de 3 a 5 minutos, 4 vistas, de forma muy rápida, pero el médico que está en asistencia. Son 4 vistas fundamentales, vamos a hablar en las 2 primeras en esta diapositiva, en la posterior culminamos. La primera, quería aclarar que por qué la vista subcostal iniciando, es que en pediatría, por costumbre, tenemos al examinar el situs, pues nada, que es el diagnóstico secuencial de las cardiopatías congénitas, comenzamos por las vistas subcostales. Pero bueno, usted puede comenzar por la parasternal y terminar en las subcostales. Esto es solo un modo de trabajo. ¿Qué vamos a ver en esta vista subcostal? Como vemos en la imagen a colores y en la imagen ecocardiográfica, la vena cava inferior, el hígado, y la vena cava inferior que conecta con la aurícula derecha. Vamos a evaluar el colapso de la vena cava, que nos va a decir la presión de la aurícula derecha, estimar la presión de la aurícula derecha, y si necesita o no, según el tamaño, mayor o menor cantidad de volumen, o sea, de la reposición de volumen en el paciente en shock. Eso es rápidamente. Pasamos a otra vista, que es para external eje largo, que vamos a ver el funcionamiento de las cavidades izquierdas. Aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, septum interventricular con ventrículo derecho y tracto de salida del VI, que es la aorta. Vemos pared posterior, el movimiento del septum y evaluamos un poco de la contractilidad. Y yo veo si están mis cavidades dilatadas o no y los movimientos. Ya ahí por allí hice mi evaluación breve.
Mi otra vista es en un mismo paraesternal, un eje corto de la válvula mitral, donde voy a mirar la forma que tienen ambos ventrículos y el septum interventricular, y aquí voy a evaluar la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. Ya en mi vista apical de 4 cámaras voy a ver el tamaño de las aurículas, el tamaño de los ventrículos, el movimiento del septum, si existe hidropericardio en sus alrededores y de forma global la contractilidad. Recordar que esto está en posición anatómica, esta vista, por norma, depende también de la escuela por la que se estudie. Nosotros, por ejemplo, la hacemos a la inversa con el sector invertido. Las aurículas quedan hacia abajo, los ventrículos hacia arriba y mis cavidades derechas quedan a la izquierda y las izquierdas a la derecha. Eso es porque más adelante vamos a tener vistas donde se van a mostrar de esa manera. Es solo adaptar la observación. Una vez realizada el focus y tomado conductas inmediatas, pues yo puedo lograr la estabilidad del paciente y bueno, pues ser un poco más profundo con la ecocardiografía transtorácica Doppler. Entonces, en esta primera vista que hablábamos, que es de la vena cava, vamos a evaluar en una imagen en 2D la cava, su diámetro, conecta con la aurícula derecha, estimamos la presión de la aurícula derecha y podemos poner un modo M, donde podemos tomar la medida exacta o con mayor exactitud, el mayor diámetro que alcanza durante la inspiración y el menor alcanzado, o sea, el mayor diámetro que alcanza y el menor diámetro que alcanza con la inspiración. Y podemos sacar el porciento de colapso. Entonces, si el colapso de la vena cava inferior es mayor a un 50% durante la inspiración, la presión de la aurícula derecha es menor de 10 milímetros de mercurio, es algo normal. Ahora, si este colapso es menor del 50%, yo estimo que la presión de la aurícula derecha está entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Y si por el contrario no existe un colapso durante la inspiración o se distiende la vena cava inferior, la presión de la aurícula derecha oscila entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Esto nos sirve por lo siguiente: las cavidades derechas son de compliance, de volumen. Para que exista aumento de las presiones, pues ya yo he tenido, o sea, afectación en esta sobrecarga de volumen. En la próxima vista, que es en el eje largo paraesternal, aquí mostramos el sitio donde se coloca, es el porte esternal izquierdo alto con la muesca del transductor mirando hacia el hombro izquierdo de mi paciente, y voy a encontrar lo que puede, o sea, las cavidades izquierdas, aurícula, mitral, ventrículo izquierdo, tracto de salida, septum y ventrículo derecho. ¿Qué voy a calcular aquí? Pues el estado de función sistólica del ventrículo izquierdo. El eje de interrogación tiene que ir perpendicular a lo que quiero medir, o sea, la pared posterior del VI. Y para que sea efectiva la cuantificación, tenemos aquí un modo M donde vamos a medir el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el diámetro sistólico, y el equipo pues solo nos va a calcular el resultado. Tenemos acá el electrocardiograma que va a coincidir con los movimientos del septum. Tenemos acá el ventrículo derecho, el tabique interventricular diástole, tabique interventricular la sístole y los diámetros. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Pues bien, si la FEBI es mayor del 50%, estamos hablando que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal. Hay otra literatura que también plantea para los niños mayores de 60, pero por norma internacional todos los cardiólogos y cardiopediatras manejan 50 como rango. ¿Cuándo existe una disfunción ligera? Cuando tengo una FEBI entre 50 y un 40%, una disfunción moderada cuando se evalúa entre un 40 y un 30%, y una disfunción severa del ventrículo izquierdo cuando una FEBI nos da en menor de un 30%. Para esta vista es un eje largo sobre la válvula mitral. Estamos en el eje corto, giramos el transductor en 90 grados hacia el hombro derecho del paciente y hacemos un movimiento sutil al estar sobre la válvula mitral. ¿Qué vamos a ver aquí? El tamaño y la forma del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y la evaluación de la válvula mitral. Existen 3 tipos de tabique interventricular, porque vamos a evaluar con esta vista las presiones de ambos ventrículos.
El ventrículo derecho tiene forma de semiluna, con un tabique interventricular que se abomba hacia él, y el ventrículo izquierdo tiene forma circular, y esto se debe a que las presiones del ventrículo izquierdo son mayores a las presiones del ventrículo derecho. Este es el tipo 1 que está normal. El tabique interventricular tipo 2, hay una rectificación de septum hacia el ventrículo izquierdo, donde se va perdiendo un poco la forma de media luna y la forma circular del VI. Y esto nos dice que las presiones en ambos ventrículos se han igualado. Y por último, el tabique interventricular tipo 3, y vamos a observar, veamos la imagen, que quien adopta forma circular es el ventrículo derecho y quien adopta forma de semiluna o de D es el ventrículo izquierdo. Y esto significa que las presiones del ventrículo derecho han superado las presiones del ventrículo izquierdo. Y podemos buscar entonces sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, hipertensión pulmonar y complicaciones. En esta otra vista de también un eje corto de grandes vasos, lo que es que vascular el transductor con la cola hacia los pies del paciente, movimientos muy sutiles, muy suaves, y vamos a estar entonces en presencia de la aurícula izquierda, septum, interauricular, aurícula derecha, tricúspide, tracto de salida del BD con la válvula pulmonar y las dos ramas. Nos queda la aorta central. ¿Qué vamos a evaluar sobre la válvula pulmonar? Aparte de evaluar el diámetro de las cavidades, el tracto de salida, vamos a colocarle el flujo Doppler y vamos a observar cómo es el flujo, si es un flujo laminar en azul a través del TAP o si es un flujo que se acelera, se hace turbulento. Y vamos a colocar el Doppler sobre la válvula pulmonar para ver cuál es la curva de flujo pulmonar. La curva de flujo pulmonar normal es esta que se observa con estas flechitas en violeta, donde vamos a tener una simetría de ambos lados. Cae y vuelve. Que esto es ausencia de enfermedad pulmonar vascular o ausencia de enfermedad vascular pulmonar significativa. En la curva de flujo pulmonar tipo 1 vamos a encontrar una onda A presistólica. Esto me quiere decir que mi ventrículo derecho está rígido con una apertura precoz a la válvula pulmonar y entonces se va a observar esta como una muesca delante de la curva similar a la anterior. Esta es la curva de flujo pulmonar tipo 2. La curva tipo 3 tiene un notch mesosistólico. Aquí observemos la imagen. Eso me habla de que están muy elevadas las resistencias vasculares pulmonares y existe una baja compliance de la arteria pulmonar con una disfunción del ventrículo derecho. Y por último, la curva tipo 4 es una curva que tiene un notch sistólico tardío que puede incluso sobrepasar la línea de dirección, y esto refiere a una elevación moderada de las resistencias vasculares pulmonares y existe una enfermedad pulmonar vascular moderada. Establezco mi curva de flujo pulmonar y ya yo estoy estimando si mi paciente presenta o no hipertensión pulmonar para ser tratada. La última de las vistas es la apical, en una apical de 4 cámaras. Observemos que lo que había hablado anteriormente de las cavidades con el sector invertido, donde tenemos las aurículas abajo y los ventrículos hacia arriba. Lo primero para evaluar es el flujograma, el anillo tricuspidio, el TAPSI, que es la función sistólica del ventrículo derecho, que no es más que la expulsión sistólica de la válvula tricúspide. Vamos a medir, el interrogante lateralizado hacia la válvula tricúspide y vamos a poner el modo M midiendo acá la mayor dimensión que alcanza la válvula tricúspide durante la sístole. Como regla general, tenemos que para que sea adecuado tiene que ser mayor a 12, pero en pediatría trabajamos a través de tablas y estas tablas que son percentiles nos van a determinar con más exactitud cuando existe o no una disfunción sistólica del ventrículo derecho. También hacemos en esta apical de 4 cámaras interrogando sobre el punto de coaptación de la válvula mitral. Este es el flujograma diastólico mitral. Esto evalúa la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo de la mitral. Tenemos aquí que colocamos el Doppler pulsado y vamos a observar una onda E que debe ser mayor que una onda A. Este es el llenado pasivo y el llenado activo debe ser, para que sea normal, debe ser menor.
Cuando tengo la inversión de estas ondas, pues yo estoy hablando, tengo una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, o onda E menor que A en el flujograma diastólico mitral, y estamos todos conectados en que hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Decir además, destacar que existe una interdependencia ventricular entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ellos tienen una forma de latir, ellos laten juntos, pero de modo diferente. El ventrículo derecho late así y el ventrículo izquierdo pues late de esta manera. Con ello, ¿qué quiero decir? Que el ventrículo derecho es de sístole y el ventrículo izquierdo es de diástole. Por tanto, yo puedo tener una función sistólica conservada en el ventrículo izquierdo, o sea, una febia adecuada, y una disfunción diastólica, hablándose de una insuficiencia cardíaca diastólica que es previo a la disfunción sistólica. Una vez realizada la monitorización básica con la ecocardiografía y el cuadro se transforma en un cuadro refractario, entonces debemos o podemos utilizar la monitorización invasiva y avanzada. Solo necesitamos un catéter arterial, una línea arterial, para medir constantemente la tensión arterial y la curva de la tensión arterial, y un catéter para PVC, un catéter que se ha usado muchísimo, un catéter de Swan-Ganz, aunque en la modernidad se hace de termodilución pulmonar, que es menos invasivo, y bueno, se obtienen valores muchísimo más exactos. ¿Qué sucede con el cardiomonitor? Cuando tenemos una PVC y una línea arterial, pues podemos determinar un gradiente transcardíaco, que es la diferencia entre esta PVC y la tensión arterial media, que debe ser mayor de 20 milímetros de mercurio entre una y la otra para que exista un gradiente transcardíaco efectivo, para, o sea, determinar que el aporte que está recibiendo sanguíneo es concordante con la eyección sistémica y la perfusión miocárdica. Entonces, tenemos aquí un paciente. La ventaja que tiene la monitorización invasiva sobre la básica con ecocardiografía, que es continua y que se pueden mostrar signos en el cardiomonitor que determinen elementos de bajo gasto o elementos de deterioro hemodinámico previos a los signos clínicos, y por tanto permite ir delante de la complicación. El otro elemento es la ecocardiografía transesofágica Doppler. Es de mucha utilidad en pacientes con defectos estructurales cardíacos y bueno, para determinar, o sea, por la cercanía y en ciertas condiciones especiales de complicaciones. Como algoritmo se ha propuesto, tenemos un paciente, un niño con sospecha de fiebre chikungunya grave. Paso 1, clínica más focus. Evalúo a mi paciente, clínico, ecocardiográfico, voy. Si signos de hipovolemia, cargas de fluido. ¿Por qué digo cargas de fluido? Porque voy a ver qué fluidos voy a reponer o si necesita o no la cantidad de fluido según el estado que podamos observar, según la presión de la aurícula derecha, según el colapso de la vena cava inferior, según los síntomas, los signos clínicos. ¿Y qué fluidos voy a ofrecer? Pues voy a ofrecer solución salina, dextroringer, voy a ofrecer ceroalbúmina o voy a ofrecer transfusiones con los hemoderivados. Si disfunción miocárdica y shock persistente a pesar de la reposición de volumen, pues inotrópicos que pueden, de preferencia, dobutamina y milrinona. Esta última es la que menor consumo de oxígeno posee, por eso se prefiere bastante para la disfunción miocárdica. Y si existe una vasoplegia persistente, vasopresores, norepinefrina, epinefrina. Una vez todo esto o simultáneamente a todo esto, manejo de complicaciones. Si el paciente tiene un derrame pericárdico o un gran derrame que provoca un taponamiento cardíaco, hay que evacuarlo. Si el paciente presenta hipertensión pulmonar, pues entonces hay que intervenir sulfato de magnesio, anticálcico. Si se trata de precapilar o postcapilar, el sildenafilo, o sea, el elemento que necesite según la complejidad. Y hasta aquí el video de hoy, recordando siempre que los niños no son adultos pequeños. Espero que hayas aprendido y que continúes con nosotros en este maravilloso mundo de la atención al paciente pediátrico.
Si llegaste hasta aquí, pues dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Muchas gracias.